gran labor, proclamamos. Ciencias biológicas, magíster en educación agrícola, doctora en ciencias de la educación, certificación postdoctoral en educación y desarrollo humano sostenible. Docente activa y coordinadora de media general del Colegio Nuestra Señora de la Consolación Nazaret en Táriba. Docente activa y coordinadora de investigación del Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino. Docente invitada de pregrado y posgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Investigadora activa de la línea de investigación pedagógica del Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón. Es docente jubilada, coordinadora de folclore de la zona educativa Táchira, fundadora, miembro vitalicio, expresidente y asesora permanente de la Fundación Proyección Folclórica Educativa Táchira. Premio Luis Beltrán Pietro Figueroa, Mención Cultura, 2009, declarada portadora del Patrimonio Cultural e Inmaterial del municipio Cárdenas del Estado Táchira. Investigadora de nivel PEI en el año 2011, en los años 2011-2015. Ponente en jornadas nacionales e internacionales, tutora de trabajo de grado de especialización, maestría y doctorado, jurado en trabajo de grado de especialización, maestría y doctorado. Ella nos presentará hoy una relación que lleva por nombre La educación católica en los 100 años de historia de la diócesis de San Cristóbal. Bienvenida, doctora Zulay del Carmen. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar acá. Es un gran compromiso el que tenemos todos con nuestra iglesia y por ello pues vamos a discernir un poco, un tanto rapidito, sobre qué ha pasado en la educación católica durante estos 100 años de historia de la diócesis de San Cristóbal. Para ello tenemos que empezar a hablar desde los inicios de formación de nuestra diócesis. Allí cerca en 1924 se empiezan a hacer algunos esbozos sobre lo que constituye la divulgación, la comunicación. Recordemos que para hablar de educación nosotros tenemos que empezar a hablar de lo que es la comunicación. Bien decía Jesús, vayan y lleven la buena noticia. Y eso es lo que tratamos de hacer a través de nuestra educación. Una educación que tiene que estar centrada en el Evangelio. Y por ello estamos acá. Se empieza desde allí con boletines eclesiásticos, el establecimiento informal del seminario. Empezó el seminario con un grupo de jóvenes que se albergaban en la casa episcopal y allí se empezó informalmente esa educación, esa formación en el seminario. Más tarde, en 1925, se da el inicio de actividades formales del seminario. Luego, ya se empieza por la preocupación de Monseñor Tomás San Miguel, empieza ya y la preocupación de Monseñor Arias Blanco a incorporar, a darle bienvenida a congregaciones. Esas congregaciones, muchas tenían que ver con su dedicación por la enseñanza. De allí surgen entonces algunas instituciones en nuestra ciudad, como el Colegio La Salle, venían los lasallistas y se incorporaron allí en la diócesis, el Colegio Santa Rosa de Lima, Colegio Inmaculada en Rubio, Colegio San José Salesianos, Colegio María Auxiliadora, y de allí pues podemos decir que el fundamento de las congregaciones de quienes formaron estos colegios, las dominicas, las salesianas y los jesuitas que también estaban allí y los lasallistas. Más tarde se va avanzando, se establece el radio periódico eclesial como un órgano divulgativo propio de la diócesis. Y la acción católica, la juventud católica, que todo ello se estaba esbozando y se estaba transmitiendo una educación no formal a través de ellos. Tenemos que hablar allí también de los congresos que ya dieron pauta a lo que es y que hoy tenemos como educación no formal, que es el grupo CODELAI.
O sea, desde allí, desde CODELAI, se siguen formando la comunidad o los individuos que vamos conformando nuestra iglesia y que vamos adquiriendo un proceso de catequización a través de estos seres. Y como punta de lanza, en 1948 se establece lo que conocemos hoy día como la ABEC, Asociación Venezolana de Educación Católica. Y en punta de lanza, lo que es la educación a nivel de pregrado, como es el caso de 1962, se establece la UCABET, que es la Universidad Católica Andrés Bello, que era la extensión que existía acá de la Católica Andrés Bello de Caracas. En 1982 adquiere la autonomía y pasa a ser Universidad Católica del Táchira, y ya en el año 81 se dan los esbozos de apertura para lo que hoy conocemos como el IUESTA, Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Como lo que más nos interesa en este momento, hacer un esbozo rápido porque fue lo que albergó toda la educación católica en nuestro entorno, es la ABEC. Entonces empecemos a hablar de lo que es, o centrémonos a hablar de lo que es la ABEC, Asociación Venezolana de Educación Católica. Y para hablar de la ABEC, no podemos hablar de ella sin hablar del padre José Gregorio Pérez Rojas. Es el primer ser que empieza y preocupado se hace desde el año 47. Tenemos que decir que él es de una familia muy católica de Río Chiquito, y desde allí sale conducido por su tío, lo lleva de monaguillo hasta que entra al seminario y hace sus primeros estudios en el seminario diocesano, en este centro o aula mater en la que estamos hoy día. Luego va al seminario interdiocesano de Caracas, y luego se va a estudiar filosofía a Chile. Está un tiempo allí, estudia filosofía, le invitan a ser profesor de la Universidad Católica de Chile, y allí se establece un tiempo, está un tiempo también en Buenos Aires, hasta que decide volver a su tierra natal. Y es cuando vuelve y es ordenado sacerdote por Monseñor Rafael Arias Blanco. Desde allí inicia él su labor. Él decía siempre que él a lo mejor no tenía parroquia, no tenía un centro de atención a la comunidad desde este punto de vista, pero que sí se dedicó a lo que es el magisterio. Era lo que a él más le llamaba la atención. Y por lo tanto a él le dan la responsabilidad, se constituye en el primer presidente de ABEC en nuestro terruño, en la diócesis de San Cristóbal. Por eso se llama ABEC seccional San Cristóbal. Muchos dicen, pero ¿por qué no es ABEC Táchira? Pero no, es que nosotros pertenecemos y nacimos de la diócesis de San Cristóbal, y por eso ABEC es seccional San Cristóbal. Luego, tenía mucha verbo, y tenía una claridad y elocuencia en sus discursos, es invitado a dar clase al Liceo Simón Bolívar. Allí es profesor de filosofía, psicología, historia, y desde allí conduce el teatro liceísta y se hace director de la Juventud Católica. Más tarde, él se hace acompañar. Se establecen como 3 áreas prioritarias. Quise yo darle esa connotación al padre José Gregorio Pérez Rojas. Una primera connotación como periodista y escritor. Es conductor de programas radiales, La Hora Católica, en La Voz del Táchira, y 2 columnas periodísticas en Diario Católico. Le tocó a él darle las palabras de recibimiento a nuestro obispo Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, y hace algunas publicaciones, entre otras lecciones de filosofía y mural humano.
es gestor del magisterio. Decimos que ese es el ente. El padre José Gregorio Pérez Rojas fue como el que dio la apertura a lo que es el magisterio dentro de la Acción Católica. Junto al enlace, él se une con el padre Luis Ernesto García y conforman un dueto después de que él se hace presidente y está un tiempo de presidente desde el año 1948 hasta 1973. Pero antes que eso, es el miembro fundador del Liceo Aplicación y de la Asociación de Escritores Venezolanos. Es miembro honorario de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la ULA en Mérida y dedicó su vida al magisterio, como él mismo lo decía. Era inicialmente y por ante todo era catequista, era maestro, periodista y deportista. De allí entonces que funge en la presidencia de ABEC como tal desde el año 48 hasta 1973. Fueron 25 años de él dedicados a lo que era la orientación, la organización, coordinación de todo lo que era la educación católica en nuestra diócesis. Se une en sus logros, él busca una sede para la ABEC y establece una sede a pesar de que era alquilada, pero tenían ya una sede propia. Al principio estuvo al lado de muchas congregaciones, las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, las salesianas, las franciscanas del María Auxiliadora de Cordero, siempre estuvo allí y en cualquier sitio le daban albergue para hacer las reuniones y para hacer todo lo que concernía a la educación en ese momento. Luego alquila esa sede y coordina desde allí todos los talleres de pastoral educativa para la inclusión de, en ese momento, 19 centros educativos que eran los pioneros en la educación católica. Se une al padre Luis Ernesto García, quien por su conexión con el padre Aguirre, que para el momento era el presidente de ABEC Central, lo hace él por la conexión y la confianza que existía por el gran trabajo que venía realizando el padre Luis Ernesto García con instituciones eclesiales comprometidos con la pastoral. Es por ello que le nombran a él el enlace de Caracas con la diócesis de San Cristóbal y por supuesto con ABEC, la seccional San Cristóbal. Es el cofundador de la Rerum Novarum en el Táchira. Es como la pionera, la escuela inicial de la formación de los líderes, porque desde allí se formaban líderes juveniles para inmiscuirse dentro de ámbitos políticos, pero desde la doctrina social de la Iglesia. Luego de ellos viene el sacerdote dominico Gabino Matías Martín, que en la orden de predicadores, y es el que continúa como presidente desde 1973 hasta 1976. Da una continuidad a todos los trabajos que sentaron las bases de la seccional y ejerce esa presidencia con abnegada entrega y espíritu de servicio. Muy bien demostró seguir el testimonio, el ejemplo de esa fundación de la orden que él profesaba, que era la orden de predicadores de los dominicos. Luego de esto viene en 1976 el profesor José Nicasio Pernía Medina, quien hace una reforma estatutaria, plantea la elección del presidente de la seccional por parte del obispo. Se le da ahora al obispo esa potestad de que él era quien nombraba a los presidentes de ABEC. ¿Por qué les hablo desde las presidencias de ABEC? Porque era una forma de ordenar un poco lo que ha sido la educación católica, desde los logros que ha tenido cada una de las presidencias de las seccionales que se han establecido. Más adelante se participa con el aporte voluntario, se llega a tener ya
en la vicepresidencia y en la vicepresidencia central, se gestiona la creación de la etapa secundaria de los colegios Coromoto y San Juan Bautista, que estaban precarios en ese sentido. Luego conlleva la presidencia el licenciado Gerardo Chacón, se inicia el proceso de entrega del personal docente dependiente del Ministerio de Educación, porque ya el Ministerio de Educación empieza a trabajar para establecer un convenio subsidiario, es decir, aportar a los colegios católicos para que se cancelara desde allí a los docentes y trabajadores de la institución, de los centros educativos. Por tanto, los docentes que estaban cercanos que dependían de la organización del Ministerio de Educación, pues dejan de depender y ya se empiezan a entregar. Pasan así las diversas presidencias y llegamos a una presidente que hizo bastante por ABEC, que es Sor Nubia Marín Nieto, quien establece una serie de logros donde ya se adquiere la sede propia de ABEC, que funciona en La Guacara, y desde allí ya se han ido adelantando muchas situaciones, talleres. Luego pasa la profesora María Mercedes Castillo, que también tiene una serie de logros en su haber, la profesora Blanca Zulay Roa, hasta llegar a la actualidad, que está en la presidencia la licenciada Arcel Nevey Barrera Aguillón, con ya unos grandes logros, subsidio establecido, talleres establecidos ya plenamente de formación permanente para el personal docente en cuanto a la pastoral. Todo el personal docente debe estar. Y con Sor Nubia se logra algo muy valioso, y es que Monseñor Mario Moronta se constituye como el primer obispo que da un retiro a todos los docentes, primero directores y luego docentes de la seccional San Cristóbal, que fue un gran logro. Y en esta presidencia hay ahora en este momento un gran avance, y es que se está estableciendo que se va a empezar a manejar, se está manejando con dos planteles pilotos, que es el Pío XII y el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, junto con el Nazaret de San Antonio, que ya lo viene aplicando desde hace más de 2 años. Se establece el proyecto Gestionando Hoy la Escuela del Futuro. Esta es una iniciativa de la Congregación Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, y quien lleva el proyecto es la que hoy es la Madre General, la Madre Montserrat del Pozo, es quien lleva este proyecto, y lo que se busca con este proyecto es que desde la mirada al Evangelio se constituya en entes que procreen una escuela de futuro constituida en los fundamentos evangelizadores del mismo Jesús. Y es el proyecto que en este momento está llevando ABEC como bandera. En la actualidad se cuenta con 50 centros educativos, 8 casas hogar, 6 CECAL y 2 institutos radiofónicos. Y desde allí pues se mantienen, por muchos convenios que se han logrado, becas para los estudiantes para el peligro de la deserción, y también para los más escasos de recursos, para los más pobres, que es la mirada que tiene la Asociación Venezolana de Educación Católica. Muchísimas gracias por la atención. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.